de un tema que creo que pues vamos a aprender un poco más. Ya lo sabíamos, pues vamos a recordar, ¿verdad? Y si no, aquí vamos a aprender. El tema es 3 promesas diferentes. 3 promesas diferentes. Ahorita usamos la Biblia, si lo vamos a usar. Amén. Amén. 3 promesas diferentes. Promesas en la Biblia que aproximadamente dicen los estudiosos, dicen los que han estudiado toda la Biblia, ¿verdad? Que hay aproximadamente 8,000 promesas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entre todas estas promesas vamos a ver 3 grandes grupos. Obviamente ahorita pues no vamos a ver los 3, solamente vamos a ver uno, pero voy a mencionar de los 3 cuáles son. O sea, de las 8,000 promesas pues se divide en 3 partes. Primero es promesas personales, promesas generales, o sea, para todos, promesas condicionales, es decir, que tienen una condición para que se cumplan. Bendito Dios. Es muy importante cuando nosotros abrimos la Biblia. Me hubiera gustado, ¿verdad?, que estuviera la hermana Rufina, pero pues no está. Santo Dios. Lo que pasa que para que no se vayan quedando, ¿verdad?, sino que vayamos aprendiendo todos al mismo tiempo. Pero bueno, esto es así. Aleluya. ¿Sí? Entonces, cuando abrimos la palabra de Dios, que es esta Biblia, ¿ven? Bendito Dios, nos hagamos esa pregunta, porque a veces digo, uno de ellas pues soy yo, ¿verdad? Que a veces pues agarro y pues leo nada más. Pero no nos detenemos a pensar un poquito, a hacernos esa pregunta. ¿Y esta promesa para quién es? O sea, ¿es para mí o para quién lo dijo? ¿O es para toda la iglesia? ¿O es para una sola persona? O sea, que nos detengamos a preguntar. Los que sabemos leer, ¿verdad? Obviamente, mi hermana Anita, pues no, ¿verdad? Cuánto lo sentimos que no pueda leer la palabra de Dios, pero usted puede orar, puede hablar con Dios. Amén. Aleluya, que eso es lo importante también. Bendito Dios. ¿Sí? Entonces, porque como le digo, hay promesas que es específico para una persona. Específico para una persona. Amén. Entonces, ¿por qué digo eso? Que nos preguntemos. Porque no hay nada peor que nosotros como cristianas, pongamos nuestra fe en una promesa que no es para nosotros. Amén. Podemos decir, pues es que la Biblia es la palabra de Dios y yo creo que pues todo lo que está escrito, pues todo es para nosotros. Pero hay promesas que ya se cumplieron. Aleluya. Sin embargo, aquí están escritas. Amén. Entonces dice la Biblia que cuando alguien espera algo o ha puesto su fe, lo que dice aquí en la palabra, y no se cumple esa palabra, se produce un desánimo en la persona, en su corazón, porque dice, ¿por qué no se cumple? Si ahí está, Dios me está diciendo. Amén. Entonces hay
gente que abre la Biblia y cree que todo lo que dice la Biblia, o sea, todas las promesas, es para la persona, o sea, es para él. Y así a veces se crean falsas expectativas o falsas esperanzas en las congregaciones. Sí, porque en las congregaciones muchos se nos dice pues, o se les dice a la gente, aleluya, sí, Dios dice en su palabra esto o aquello, Dios promete esto y aquello. O sea, sí es verdad, como le digo, pues sí, aquí está escrito, ahí está escrito, o sea, no que no está escrito. Pero la diferencia es que, pues, esa promesa no es para uno, no es para uno. Aleluya, o sea, se lo dijo a otra persona, o sea, Dios le dijo a otra persona en un momento específico, en otro tiempo. Pues entonces nos preguntaremos, pues entonces, ¿para qué está escrito aquí? ¿Para qué está ahí si no es para mí? Si no es para mí, ¿para qué está ahí? Amén. Entonces, hay muchas cosas que están en la Biblia, como les digo, que no fueron escritas directamente para nosotros. Promesas que no es para nosotros. Entonces, como digo, pues ¿para qué están ahí? Bueno, están ahí escritas para nuestra enseñanza, para enseñarnos, para ver de cómo Dios trató con ese hombre o con esa mujer, o con ese pueblo, o con ese país, en ese preciso momento, o sea, cómo Dios trató. Entonces, para que nosotros sepamos y aprendamos, están escritos aquí para que nosotros sepamos y aprendamos a actuar en situaciones similares que ellos pasaron, que ese pueblo pasó o que esa persona pasó. Amén. Entonces vamos a ver, como les dije, el punto número 1, promesas personales. Promesas personales. Entonces ahora sí vamos en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Amén. Santo Dios. Génesis capítulo 12. 12 del 1 al 3. Bendito Dios. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué te mostraré? Que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces podemos ver aquí lo que Dios le dijo a Abraham personalmente. Dios le llamó a Abraham personalmente, porque esta palabra pues no se repitió más, ¿verdad? Sino que fue específicamente para Abraham. ¿Sí? Abraham fue Dios fue que le prometió esto a Abraham, no a otra persona más. ¿Sí? La condición era, o sea, también, aparte de que era esta promesa, también era condicional. Podemos ver ahí que la condición era que se fuera de su tierra, ¿verdad? Que se fuera de su parentela, de sus amigos, de sus familiares. O sea, que dejara todo. Amén.
¿Sí? Ese también, esa parte de esa promesa es condicional. Ahora, imagínense que, pues que de repente, una mañana tempranito, pues nos levantamos a buscar la respuesta de Dios en su palabra, porque pues es lo que hacemos por lo regular, ¿verdad? Cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por una situación, pues buscamos en su palabra para poder ver qué es lo que nos dice o cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Para esa situación difícil que estamos viviendo. Pero pues si resulta que justamente encontramos este capítulo y nos ponemos a leer, pues la palabra aquí dice que Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra, que se fuera lejos, que se fuera de los suyos, ¿sí? Que dejara todo y se fuera, sabe Dios dónde, ¿verdad? Porque tampoco le dijo a dónde, dijo que yo te mostraré. Yo te mostraré, no le digo a dónde. Pues obviamente esta palabra no nos podemos aplicar a nuestra persona, porque pues no voy a dejar botado todo, ¿verdad? A mis papás ahí, a todos. Entonces por eso es que esa palabra o esa promesa no es para uno, sino fue específicamente para Abraham. Amén. Abraham en ese entonces era. Bendito Dios, santo. Esas palabras, pues como les digo, no son ni para mí ni para usted. Si uno aplica esa palabra o esta promesa o este pacto que Dios hizo con Abraham, podemos cometer el peor error de nuestra vida. Porque esta promesa no es para nosotros, como le acabo de decir. Es una promesa personal. O sea, lo que hemos leído un poquito más la palabra, a lo largo de la historia, aquí en la Biblia, no hay otra promesa igual como esta que se le haya dado a otra persona. No hay otra igual. ¿Por qué? Porque pues hay grandes hombres de Dios aquí reflejados en la palabra, como Job, Moisés, David, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y bueno, todos los hombres de Dios. O sea, no hay otra promesa igual así como esta que se le dio a Abraham. Por eso es que decimos que es personal. Solamente fue para Abraham. Sí, y a veces pues no podemos comprender en este aspecto, en este punto, ¿sí? De que cuando Dios habla o las promesas de Dios que son personales o que Dios trabaja personalmente, a veces no podemos comprender eso, ¿sí? Pero también podemos ver que es verdad que también Dios trató con una nación específica, o sea, una nación pues grande se puede decir, llamado Israel. O sea, durante mucho tiempo, durante siglos, Dios trató con esa nación. Bendito Dios. O sea, que todo el pueblo, pero ahora Jesucristo ha roto la separación entre Dios y el hombre. O sea, lo que nos separaba nosotros de Dios, Jesucristo ha roto todo eso. O sea, que ya no es colectivamente, se puede decir, como cuando Dios trató con Israel. ¿Por qué digo eso? Porque pues
Podemos ver ahí en Hebreos 9, del 1 al 9, nos dice que el Dios, nos dice que, perdón, en el templo había un velo que separaba al lugar santísimo y el lugar terrenal, o sea, donde moraba la presencia de Dios, el lugar santísimo, y el resto del templo donde moraban los hombres. O sea que esto significa que el hombre estaba separado de Dios por el pecado. Si solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras ese velo una vez al año para entrar ante la presencia de Dios por todo el pueblo de Israel, para hacer esa expiación por sus pecados. Amén. Vamos a verlo, Hebreos 9, 1 al 9. Amén. Santo, nos permiten un ratito de encontrarlo. Vamos a leerlo porque de hecho es poquito, con el fin de que podamos leer las citas que puse. Amén. Amén. Le voy a pedir a mi hermana Eli que pueda leer del 1 al 9. Digo, del capítulo 9, del 1 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Santo Dios, amén. Sí, ahí nos dice que pues el templo estaba separado por ese velo, amén. Y pues por lo cual solamente el sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo a ofrecer ese sacrificio o esa expiación por los pecados del pueblo de Israel. Amén. Pero ahora eso quedó atrás. ¿Sí? Estábamos separados de Dios por el pecado. Isaías 59:2, hermana Lucy. Isaías 59:2. Nada más el verso 2. 1 al 2, y mi hermana Eli, Hebreos 10, Éxodo 10, 30:10, perdón. Mi hermana Lucy les Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí
que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Santo. Sí, entonces podemos ver que estábamos separados, o sea, Dios había ocultado su rostro, había volteado su mirada, y pues la gente, nadie más se podía acercar a Dios más que el sumo sacerdote, con ese sacrificio para pedir por el pueblo, sí, por ese pecado. Pero eso, pues, con la venida de nuestro Señor Jesucristo quedó atrás. Ahora personalmente podemos llegar delante de Dios. Amén. ¿Qué dice Éxodo 30:10? Perdón. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Santo. Ahí podemos ver que una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Bendito Dios. Por eso es que Hebreos 9:7, ahí donde leyó mi hermana, nos dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, la presencia de Dios, pues solamente podía, digamos, entrar una persona, el sumo sacerdote, ante la presencia de Dios. Solamente esa persona podía entrar para hacer esa expiación. Pero como les digo, ahora todo eso quedó atrás. Ahora Dios se ha acercado al ser humano de tal manera que podemos tener comunión ahora con Dios. Podemos tener esa relación íntima con Dios personalmente. O sea, ya no necesitamos un mediador, ya no necesitamos otra persona más. Nosotros mismos podemos presentarnos delante de Dios, amén, por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo que Él ya hizo. Entonces podemos acercarnos a Dios, así como nos dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nueva Traducción Viviente lo describe así: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando la necesitemos. Amén. Aleluya. Y el Dios habla hoy, dice, entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Ahí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitamos. O sea, podemos ver que ahora personalmente podemos acercarnos a Dios, podemos llegar a Dios. Amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso que no se nos olvide. Ahora Dios lo escucha a usted, me escucha a mí. Amén, Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Amén. Y la forma de cómo Dios trata, de cuando da las promesas, pues son diferentes, porque todos somos distintos, todos somos diferentes, no todos somos iguales. Ahí podemos ver el claro ejemplo de Abraham y muchos hombres de la Biblia, como les acabo de decir.
hay muchos hombres aquí en la Biblia, pero las promesas siempre fueron diferentes. Cada quien personalmente, Dios le habló y le dio esa promesa diferente, personal. O sea, podemos decir que Dios es personal, más ahora que podemos acercarnos a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, Dios, como es un Dios personal, le dijo a Abraham: si tú quieres entrar en mi proyecto o en mi bendición y ser hombre de bendición, las condiciones pues son estas: vete de tu tierra, de la casa de tu padre, vete de la casa de tu familia, deja a tus amigos y yo te mostraré la tierra donde vas a vivir. Y esto es lo que yo te prometo, le dice. Y esto es lo que yo te prometo: te haré padre de multitudes, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y haré de ti una nación grande. Pues cuánto más quisiéramos, ¿verdad?, que esta promesa fuera para uno, pero pues no es así. Sí, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Santo Dios. Para esto podemos ver que Dios cumple. Cuando es su promesa, Dios lo cumple. Dios cumple esa promesa. Para muestra, pues tenemos un botón, ¿verdad? El más, se puede decir, el más cercano, el más reciente caso, que sí ya pasaron algunos añitos. Amén. De esta persona que hizo mal uso de las redes sociales o del medio de comunicación, al maldecir al pueblo de Israel desde sus entrañas. Todos sabemos, ¿verdad?, quién fue. Fue este presidente de Venezuela, bueno, que ya no está, ¿verdad?, Hugo Chávez. Podemos ver que Dios cumple su promesa, porque dice que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Santo Dios. Entonces Hugo Chávez dijo: Dios es un mentiroso, no existe un enviado, el verdadero Dios es la voz del pueblo. Y agregó: condeno desde mis vísceras al Estado de Israel. Maldito sea el Estado de Israel, dijo. Todos sabemos cómo terminó este hombre. 3 metros bajo tierra está ahora. O sea, podemos ver que Dios cumple lo que Él dice. Amén. Le dio cáncer en sus entrañas, de donde maldijo Israel. Santo Dios. Entonces podemos ver que con Dios pues no se juega, ¿verdad? Dios, cuando da una promesa, Dios no bromea, Dios cumple. Y eso fue promesa personal de Dios para Abraham. Amén. Podemos seguir mirando todo lo que Dios le prometió a Abraham. Sí, amén. En el capítulo 13, del 14 al 17, le sigue dando esas promesas. Mi hermana Eli, si lo puede leer. Génesis 13, 14 al 17. 14 al 17. 13, 14 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y el sur, y al oriente, y al occidente.
porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Amén. Porque a ti la daré. ¿Sí? Entonces podemos ver que, mira, pues, santo Dios, cuántas promesas, cuántas cosas le dio el Señor a Abraham. Sí, cuando se apartó de Lot, dice que le dijo al Señor: alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ajá, y entonces dice que levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré, a nadie más. O sea, ¿qué? Una promesa. Para ese entonces, cuando Dios le estaba dando, pues era una promesa, ¿verdad? Ahorita podemos ver pues que todo está cumplido esto. Sí, antes pues esa era una promesa. Por eso es que pues a nosotros Dios no nos dice eso, ¿verdad? Dios no nos ha dicho eso, que pues si a nosotros nos va a entregar pues tierras como herencia. Como digo, en toda la historia del cristianismo no le ha dado promesas a nadie más semejante o igual a esta promesa. Pero Abraham, aleluya, o sea, fue para Abraham y fue su trato directo con Abraham, personal. Entonces, si un texto lo malinterpretamos, pues corremos peligro de creer algo que a nosotros no nos está diciendo la Biblia, que no es para nosotros. Y nos vamos a quedar esperando todo el tiempo, porque pues para empezar esa promesa pues ya se cumplió. ¿Sí? Y esperar que se cumpla en nuestra vida, y pues no se va a cumplir, porque pues Dios no nos está diciendo eso a nosotros. No es para esa persona o para nosotros, pues. Entonces, cuando te dicen desde el púlpito todas estas promesas y no se cumple, pues el cristiano se desanima, se decepciona de Dios, piensa que Dios no cumple sus promesas, piensa que si Dios me dijo y pues no lo cumplió, no hizo nada. Pero podemos ver que la palabra fue mal interpretado, fue mal aplicado a la persona equivocada. Entonces no podemos confundir promesas personales con promesas generales o promesas condicionales. Sí están las promesas aquí, pero no todas las promesas se actúan igual, sino que son diferentes. Por eso es que nos tenemos que hacer esa pregunta: ¿para quién es esa promesa? ¿Es para ahora? ¿Es para toda la iglesia? ¿Es para mí? ¿O para quién fue? ¿O cómo está esto? Amén. Nos detenemos un poquito y nos hacemos esa pregunta. Y así en el capítulo 15 de Génesis, Dios le sigue hablando a Abraham. Aleluya. Le sigue hablando a Abraham, le sigue prometiendo cosas. Dice en el 15:18, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto. ¿Ya lo tiene? Sí, con Abraham. Con Abraham. Amén. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra,
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. La tierra de los cananeos, los ceneseos y los cadmoneos, santo Dios. Amén. Los heteos, los fereceos y los refaitas, los amorreos, los cananeos y los jerseos y los jebuseos. ¿Sí? Entonces dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Amén. O sea, una promesa, un pacto que Dios cumplió en Abraham. En el capítulo 17 del 1 al 8 sigue diciendo, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Todopoderoso. O sea, yo soy Dios todo suficiente que no necesita de nada ni de nadie para yo hacer lo que yo quiero. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, o sea, Dios habló con él, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, que quiere decir para siempre, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y a ti te daré, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aunque ahorita Israel está ahí como en pausa, vino Jesucristo y ellos no quisieron recibir, Dios va a terminar con ellos en su momento, en su tiempo. Amén. Todo lo que Él le prometió a Abraham, lo va a cumplir. Amén. Santo Dios. Podemos ver que aquí, pues la iglesia no entra por ninguna parte. ¿Sí? Porque le dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras. O sea, la iglesia aquí estaba desaparecido, no estábamos ahí. Santo Dios. O sea, no se mira por ninguna parte la iglesia, por lo tanto, pues, lógicamente, pues no es para la iglesia, ¿verdad? Aleluya. Es un trato específico o promesas concretas de Dios que le dio a Abraham. Y como le digo, pues se cumplieron o no se cumplieron. Sí. Sí, ¿verdad? Amén. Y todititas. O sea, yo cuando veo el pueblo de Israel digo, santo Dios. Sí, se cumplieron. Promesas personales. O sea, el trato de Dios con un nombre específico. O sea, está aquí. La enseñanza que nosotros podemos aprender es que podemos ver que Dios cumple lo que promete. Esa es la enseñanza, por eso está aquí para nosotros. ¿Sí? Dios cumple lo que promete. La tierra de Israel forma parte de aquella herencia perpetua, forma parte de aquella promesa que el Señor le dio a Abraham. Santo Dios. Entonces, si tomamos estas promesas para nosotros, estaríamos haciendo pues algo incorrecto, ¿verdad? Es como que si estuviéramos forzando esta palabra
que se adapte a nuestra vida, que se adapte a nuestra necesidad, y no es que nosotros nos adaptemos a la palabra. O sea, lo ideal es que nuestra vida se adapte a la palabra, no que la palabra se adapte a nuestra necesidad. Santo Dios. Entonces, pues espero que el otro miércoles o el otro miércoles o el otro miércoles podamos continuar con las promesas generales. Lo tocaremos en otro estudio. Solamente les voy a decir, bueno, promesas generales podemos tener ahí. Tenemos más bien ahí el Salmo 23, San Juan 3:16, promesas para todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Santo.